buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión del Canal Capital. Lo hacemos todos los lunes con invitados especiales y sobre el tema que tiene vigencia, la coyuntura. Y hoy vamos a hablar de la Constituyente. Ha surgido desde diversos lados y en distinto tiempo iniciativas de Constituyente. Cuando se cayó la reforma a la justicia, se oyeron voces que planteaban la Constituyente como un mecanismo para reformar la justicia. Luego en La Habana fue recogido esta propuesta por las FARC, ya no para ningún tema de los que se estaba hablando, sino para como un mecanismo de refrendar las conclusiones o los acuerdos de La Habana, y las FARC han seguido insistiendo en este tema. Y luego ahora hay una nueva iniciativa que viene de Gustavo Petro, que está haciendo movilizaciones y concentraciones en todo el país en la promoción de este mecanismo de Constituyente. Cada quien lo hace desde perspectivas seguramente distintas. Hay también una franja de gente y de líderes políticos y de actores políticos del país que les parece que la Constitución del 91 lo que hay es que desarrollarla, que no es el momento de una Constituyente y mucho menos el momento para hablar de una Constituyente para refrendar los acuerdos de La Habana. Ese tema ha sido también debatido y aquí tenemos un grupo de personas muy estudiosas de los fenómenos constituyentes, algunos como Jaime Castro fue protagonista y otras personas han venido trabajando. Aida Bella también fue protagonista en ese entonces de una Constituyente. Y quiero presentarle este panel que va a ser muy interesante para hablar del tema. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Gobierno de Bogotá, exgobernador del Tolima, ahora está sobre todo al lado de Petro promoviendo la idea de la Constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Un saludo especial a todos y cada uno de los televidentes. Y pues sí, somos los que creemos que una vez se firme la paz, no antes, sino se firme la paz, podamos llegar a encontrar unas posibilidades de entendimiento entre todos los colombianos. Y yo creo que a este Estado hay que hacerle grandes y gruesas reformas. Y creo que solamente podría lograrse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Desafortunadamente no creo que el Congreso de la República esté en capacidad de lograr esas reformas sustanciales para poder lograr la reconciliación y el entendimiento entre todos los colombianos. Aida Bella es candidata a la vicepresidencia, acompaña a Clara López en la fórmula presidente-vicepresidente en el Polo Democrático. Muchas gracias por acompañarnos, Aida. Muchas gracias, León, y también a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Un saludo muy fraterno. Jaime Castro, bueno, tiene una trayectoria larga como ministro, como alcalde de Bogotá, y ha participado muy activamente en las discusiones sobre Constituyente, pero sobre todo también en las discusiones sobre la alcaldía de Bogotá, sobre Petro, sobre lo que ha acontecido en Bogotá. Muchas gracias, doctor Jaime Castro. Gracias a usted por la invitación. Con su venia, yo quisiera decir algo para la teleaudiencia no versada en estos temas. La Constitución se expide o reforma por el Congreso Nacional, por el pueblo mismo en una votación que se llama referendo, o por una asamblea constituyente. Entre nosotros hemos utilizado esos tres procedimientos o esas tres formas, con resultados más o menos exitosos, porque depende del momento en que se utilicen. Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, nuestras constituciones eran expedidas y reformadas por asambleas constituyentes. Pero en el siglo pasado hubo dos asambleas constituyentes importantes, la de 1910 y la de 1991. El siglo pasado tuvimos también un referendo con el nombre de plebiscito, que fue muy importante, que se votó el 1 de diciembre del año 1957. Y el Congreso de la República en el siglo pasado hizo reformas históricas, la de 1936, la de 1945 y la de 1968. Ahora lo que está sobre el tapete es sí, la gran reforma constitucional que el país requiere
sin necesidad de proceso de paz y con mayor razón con el proceso de paz, la debe aprobar el pueblo mediante referendo, el Congreso mediante un acto legislativo o una asamblea constituyente. Ese es el debate en este momento. Bueno, ya voy en la presentación y ya empezaron a meter el tema del contenido. Juan Gabriel Uribe pues ha sido ministro recientemente del Medio Ambiente, ha estado en muchas negociaciones de paz. Ahora es parte de la campaña del presidente Santos y bueno, traemos para que represente ese punto de vista acá en este debate. Muchas gracias, Juan Gabriel, por acompañarnos. Pues muchas gracias, León. Yo pues tengo la idea para iniciar el debate de que la constituyente del 91, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, que fue una ruptura, digamos, institucional del momento. Hoy no hay rupturas institucionales porque están autorizadas las constituyentes. Pero sí, la Corte Suprema dijo claramente que la constituyente debía ser un tratado de paz entre los colombianos. Porque, aduciendo un tratadista italiano que se llama Norberto Bobbio, la sentencia de la Corte autorizó que hubiera constituyente siempre y cuando cupieran todos los colombianos. Es decir, que la Constitución se convertía en sí misma en un tratado de paz, que no ha sido desarrollado como tratado de paz. Entonces yo espero que la Constitución actual sirva de tratado de paz por fin a los colombianos. Bueno, ahí ya empezó el debate, pero vamos a una nota de contexto. Luego iríamos a una nota de contexto para que viéramos un poco digamos, el espectro de opiniones que hay en Colombia sobre eso. Pero ya que empezamos el debate, pues no lo cortemos y empecemos con digamos, la posición que tiene el Polo y la posición que tiene usted frente a la constituyente. Bueno, mire, nosotros pensamos que dentro del proceso de paz de La Habana, que le deseamos todos los éxitos del mundo y que confiamos en que se va a dar, porque es la primera vez en la historia de este país que la insurgencia armada llega a acuerdo en dos puntos fundamentales. El primer punto, pues el del desarrollo de la tierra, y el segundo punto, el de la participación política. Esto es histórico, nunca antes, porque lo demás habían sido desmovilizaciones. Y esto tiene que estar acompañado necesariamente pues con unas profundas y grandes reformas sociales, que este país se ha negado por muchos siglos. Además son dos siglos que llevamos de vida pseudo-independiente, en la cual pues no se han hecho las grandes reformas. Realmente la Constitución del 91, en mi criterio, fue un avance muy grande. Y fue un avance muy grande, ¿por qué? Porque se rompió ese partidismo que nos acorralaba. Es que en este país no existíamos los que pensábamos distinto. Solamente existían los liberales y los conservadores, y nos sacaron del espacio político, nos arrinconaron de tal manera que yo me acuerdo, incluso siendo funcionario del Ministerio de Educación y siendo el doctor Durán Duzán ministro, hicieron un censo. Y el censo era si éramos C o L. Pues yo me dije que C. Naturalmente, yo era una militante del Partido Comunista. Y entonces buscaban, eran los conservadores y los liberales. Y bueno, ahí hicimos paridad entre uno y otro, ¿no? Pero yo creo que el país se asfixió de semejante situación. Se habían adueñado del país los liberales y los conservadores, y punto, no existíamos los otros. Y esto hizo que se represaran una serie de solicitudes, de inquietudes, los estudiantes, las amas de casa, los sindicalistas, todos nos sentíamos realmente asfixiados. Y yo pienso que se colmó la tasa cuando mataron a 4 candidatos presidenciales. Y un año, pues 3. Es que esto era insoportable. Y entonces los estudiantes resuelven echar la 7ª papeleta, y por primera vez en la Constitución aparecemos pues otros vicios de la política. Nosotros tuvimos 2, me acuerdo que los liberales tuvieron 25, los del M19 que acababan de desmovilizarse tuvieron 19, Salvación Nacional creo que tuvo 11. Bueno, los conservadores que estaban divididos en varios sectores, entonces los salvadores 11 y los conservadores 5. Y llegamos los de la Unión Patriótica, pues yo llegué a la Unión Patriótica acompañada del doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, defensor de los derechos humanos, y por primera vez aparecieron los indios. Y entonces esa Constitución, pues en la práctica, se refleja lo que quedó. Las mujeres tuvimos un capítulo, la familia tuvo un capítulo, que descansa sobre los hombros de las 4 mujeres con el apoyo de los generosos hombres que habían allí y que entendieron que las mujeres teníamos unos espacios distintos a los cerrados, y entonces se hizo un excelente capítulo que me parece muy bueno. Pero además los indios
los indígenas en este país avanzaron demasiado. Entonces todo el tema de la territorialidad, el tema de la autonomía, el tema del reconocimiento de sus culturas quedó plasmado en la Constitución. Y esto fue muy benéfico y se vio que habían otros partidos, otras inquietudes, otros pensamientos, y no quedamos muy contentos. Por ejemplo, con el capítulo 5 yo nunca estuve de acuerdo. El capítulo económico, quedaba el neoliberalismo ahí plasmado. Con el capítulo de la fuerza pública pues tampoco estaba de acuerdo. El fuero militar se amplió, hubo cosas que no quedaron bien, pero después de todo esto vienen esas reformas al Congreso que yo espantada veía desde el exilio, cómo realmente, yo creo que el doctor Castro se refirió en algún artículo a las chambonadas del Congreso, y me parece que eso fue así. Es decir, vinieron una serie de reformas que desvirtuaron y también desbalancearon una especie de equilibrio que habíamos querido formar entre los poderes. Hubo ya una contrarreforma. Pero terrible, es que la desbarataron. Es que creo que va en 39, pero me pueden corregir los que han vivido aquí. Creo que van como en 39 reformas, y no 40. Son más. Bueno, 40, ya él se sabe la de ayer. Entonces, 40. Esto es impresionante. Es decir, desbarataron hasta tal punto que un presidente resolvió reelegirse y se reeligió. Y pagó con notarías y... Yo no sé si eso se llama mermelada o corrupción, corrupción, porque las notarías para mí son un cartel que gana muchísima plata, muy jugosa, a veces gana más que incluso la gente que anda de negocios turbios, se volvieron exportadores del capital público, hacen hasta para vender en este país. Y efectivamente se desbalancearon, porque claro, con un presidente que repite, ya entonces los que deben elegir y no deben elegir y todo este equilibrio. Por la constituyente. Entonces yo estoy por una constituyente que tiene que reemplazar, pero además tiene que democratizar este país. Es que la democratización política, donde la gente tenga que intervenir, tiene que darse. Es que la justicia, el régimen departamental y municipal, que se lo han cogido los corruptos. Porque es que ahora los alcaldes roban, los concejales roban, las obras, el presupuesto, entonces el 90% para la corrupción y el 10% para la inversión. Esto todo el mundo lo sabe en el país, y hay que mirar cómo entre todos saneamos, porque es que la corrupción es peor que todos los problemas juntos de Colombia. Es decir, aquí la riqueza se está yendo para un lado muy peligrosamente, y ha servido para que toda una clase, incluso en las elecciones, que esto fue una cosa aterradora. Yo hacía 18 años no venía, casi 18 años no venía a este país, y encuentro, por ejemplo, los pagos de votos. En Sincelejo me tocó ver la oficina del señor Acuña, pues daba la vuelta a la fila, ya estaban entregando plata y todo el mundo veía, pero las autoridades no. Y entonces yo no encuentro maquinarias electorales, yo encuentro unas maquinarias financieras muy grandes. Para usted, un Congreso deslegitimado en la mayor parte. ¿Una constituyente o una reforma por el Congreso? Usted ya ha hecho una primera cosa pedagógica con el televidente. Y con los Sueña voy a hacer algo pedagógico también. El primer político de Audiencia Nacional que habló de constituyente en la coyuntura actual fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y a él le atribuyeron una intención, que era la constituyente para poder volver a ser presidente, para levantar la inhabilidad que tiene. Después, a la idea de la constitución. ¿Y usted cree que esa no es la intención del presidente? Bueno, yo no le atribuyo intenciones a la gente, porque como decía el jefe del doctor Juan Gabriel Uribe, a la gente hay que creerle. Y él decía que era otra su motivación. Luego aparecen las FARC. Y las FARC dicen, lo que acordemos en La Habana debe ser refrendado por una asamblea constituyente. Entonces terminan coincidiendo Álvaro Uribe y las FARC. Y últimamente el jefe político de Guillermo Alfonso Jaramillo, el señor exalcalde Petro, dice, estoy de acuerdo con la constituyente, voy a recorrer el país, voy a promover la constituyente. Yo fui anterior a todos ellos en defender la constituyente por razones técnico-jurídicas, si ustedes quieren, como profesor universitario, porque dije algo que aquí ha recordado Aida Bella. La Constitución del 91, el Congreso la volvió colcha de retazos. A pedacitos la ha venido acabando. Y no nos digamos mentiras. El Congreso hoy en día no es el mecanismo idóneo para reformar la Constitución.
por la ilegitimidad que tiene el Congreso. Ilegitimidad derivada del fraude electoral, del paramilitarismo. Yo soy partidario de la Constituyente por motivaciones distintas. Es decir, muchos defendemos la Asamblea Constituyente por motivaciones distintas, pero terminamos coincidiendo. Pero La Constituyente del 91, Aida lo recordó, fue muy pluralista. Llegó el Partido Comunista, ojo, con votos comunistas eligieron miembro de esa Constituyente Alfredo Vázquez Carrizosa, figura emblemática del Partido Conservador, defensor de los derechos humanos, que había sido canciller de la República. Llegaron los cristianos, llegaron los indígenas, llegó el M-19 con una bancada muy fuerte y se desmovilizaron el Quintín Lame, la corriente Renovación Socialista. Realmente era un tratado de paz. Que mañana cumple Era un tratado de paz. Pero hoy requiere unas grandes reformas y máxime si hay acuerdos de paz en La Habana, se requieren grandes reformas. Y yo creo que debería ser la Constituyente. Pero ojo, el gobierno nacional ha dicho no. Pedimos, por el contrario, un referendo que sea más democrático, más popular. Ese es el debate. Es que está desintonizado sobre el gobierno. El Congreso tiene la facultad, el Congreso se convocaría tal como está en la Constitución Nacional y le daría temario, tiempo y seguiría funcionando como Congreso. A eso estamos, hay otro mecanismo distinto para convocar a una constituyente. Es que a mí me parece que hay que decir las verdades que hay que decir, León. En principio, en eso estoy de acuerdo con Aida, la Constitución colombiana del 91 es un ejemplo universal de apertura. Es una gran Constitución que permite los pilares de la paz y seguir desarrollando esos pilares de la paz. Por ejemplo, el tema de los afrodescendientes. El artículo 55 transitorio de la Constitución de vigencia inmediata, porque ustedes prácticamente estuvieron gobernando. Ustedes dos, usted fue presidente de la Constituyente, doctora Aida, ¿no? Sí, por el abecedario. Les por dio la tierra de toda la zona pacífica del país completa a los afrodescendientes, lo cual me parece un acto de justicia, de mera justicia. Y me parece que eso hay que seguir desarrollándolo, porque no era simplemente entregar la tierra ahí, unos arbustos, en unos casos, para mí, pues desde el punto de vista ambiental, una cosa muy importante, porque es parte de unas reservas forestales muy importantes de Colombia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y lo estuvimos hablando con Guillermo Alfonso el otro día. Se habían hecho no solamente quién llegó a la coalición, a la constituyente, sino cómo era la coalición de la constituyente. Ahí se habían coaligado en la presidencia el M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Liberal había llegado como una operación avispa que denunció el expresidente Alfonso López. No llegó, desgraciadamente, el presidente Alfonso López porque no se pudo, porque los liberales estaban todos divididos y no pudieron hacer una lista única como lo hicieron otros sectores. Cuando se rompió la coalición, ¿por qué se rompió la coalición? Que era la que se suponía iba a ir al Congreso. Los mismos constituyentes deben ir al Congreso para desarrollar la Constitución. No se pudo. Se revocó el Congreso, pero se impidió y se inhabilitó a los constituyentes para seguir desarrollando la Constitución. Por lo tanto, llegó el mismo Congreso que había llegado antes, que lo primero que hizo fue enemistarse con la Constitución y cerrarle el camino a las vías de la Constitución que había abierto. Hay 250 artículos más o menos sin desarrollar. Hoy en día... Se desarrolló la tutela, porque la hicimos en la Comisión Legislativa, en el Congresito. Sí, pero una cantidad de elementos importantes que tiene la Constitución hoy en día no se han desarrollado. Entonces, bajo la pregunta de León, lo que interesa, a mi juicio, es volver al espíritu constitucional de que es un tratado de paz, de que esa Constitución es un tratado de paz. Porque si no, pierde su vigencia. Si hacemos otra constituyente, si acabamos con esta constitución, que tiene tantas cosas buenas, muchas cosas buenas, lo que hay es que desarrollarle las cosas buenas para producir lo que quiso la Corte y lo que quisieron los colombianos al votar, la paz. Eso es lo que hay que buscar. Pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos con Guillermo Alfonso, que es, digamos, la última vertiente política que se ha metido en la idea de la constituyente, que es la vertiente de Gustavo Petro. Entonces hagamos la pausa y luego venimos a esa discusión.
Estamos en la controversia transmitiendo Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy el tema es la constituyente, las distintas voces sobre la constituyente y también los que sostienen que lo que se trata es de desarrollar la constitución actual a través del Congreso. Bueno, le decía que la última vertiente o la vertiente más nueva en esta disputa por meter la constituyente como un escenario es las fuerzas de Gustavo Petro. Y aquí está un representante de esa idea. ¿Cuál es la motivación de Gustavo y cómo piensan que se puede, cuál es la estrategia para ganar esta constituyente que en el caso de Gustavo está hacia la plaza pública? Primero tiene que ver el proceso de paz, León. O sea, nosotros somos, y en eso nos entendemos con una cantidad de fuerzas que creemos que la paz hay que lograr convertirla en exitosa en Colombia. Hemos tenido 3 grandes intentos, el de Belisario, posteriormente el de Pastrana, ahora estamos en el de Juan Manuel Santos, y los que verdaderamente creemos en la paz no creemos que esto se pueda dilatar más. Yo creo que llegamos al momento en que hay que conseguir la paz. Una vez se firme la paz, hay que entender claramente que el país tiene que reconciliarse. Y nosotros consideramos que la única forma de poder poner a todas estas fuerzas a pensar en el país y en qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro es poder lograrlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Algunos malintencionadamente dicen es que entonces el doctor Uribe va a pensar a ver cómo le montan otro articulito para poderse volver nuevamente a reelegir, o el señor alcalde Gustavo Petro poder quitarse la inhabilidad que tiene por 15 años en este momento, que nosotros estamos seguros que la va a recuperar mucho más temprano que tarde y que no tiene nada que ver con este tema. Sobre esa base de la paz, de conseguir la anhelada paz, sí consideramos que tiene que buscar las fuerzas políticas, las nuevas ciudadanías, los sectores que no participan, buscar una alternativa para juntarnos. Hay 3 mecanismos por los cuales se puede llegar a esto, pero yo estaría más de acuerdo en que todas las fuerzas pudiéramos llegar a tener una ruptura, porque generalmente lo que se ha presentado y lo que presentó en el 91 fue una ruptura. Aquí habría que buscar un entendimiento entre todas las fuerzas para poder lograr una ruptura, para no tener que pasar por un proceso largo si nosotros vamos a, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, en que tenga que hacerse un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por el Congreso. Esto tomaría una cantidad de tiempo. Entendemos que con este Congreso va a ser muy difícil. Entonces nosotros lo que abogamos es a que pueda haber un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las nuevas ciudadanías, un entendimiento para logrando la reconciliación de Colombia a través del proceso de paz. Lo que decía Juan Gabriel en este sentido muy claro. Una constitución, una asamblea constituyente que pueda verdaderamente cristalizar un proceso de paz con el nuevo país que nosotros queremos. No, y yo creo que hay que está proponiendo pensar... el gobierno es un referendo. No, pero... Lo que pasa es que el referendo es un mecanismo refrendatorio. El gobierno es perfectamente claro, y sigue siendo claro en el sentido de que hay un mecanismo de refrendación de los acuerdos. Tiene que haber una consulta popular o un referendo, algún tipo de circunstancia. Pero ahí es donde yo discrepo, es que el problema, esa es la parte donde el problema es, estamos de acuerdo que lo que ha formulado el gobierno y la guerrilla. ¿Y en dónde está la civilidad? ¿En dónde está la ciudadanía? Ahí es donde entramos nosotros. Y entonces yo por eso creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta esos puntos, pero tener también en cuenta los grandes cambios y las grandes reformas que tenemos que hacer, que estamos solicitando y pidiendo. Yo, por ejemplo, planteo un nuevo modelo de Estado, ¿cierto? Una república regional unitaria. Me parece que allí la Constitución del 91 nos brindó un importantísimo, y lo hablábamos en una discusión anterior, en materia de derechos,
la Constitución del 91 es muy buena, pero por ejemplo, en materia de descentralización, si lo único que hemos hecho es centralizar nuevamente el poder, eso fue algo que la Constitución del 91 no fue capaz de decidir. Yo creo, por ejemplo, una república regional unitaria, creo en las autonomías regionales, creo en las posibilidades de que la célula madre de este país sean los municipios y no que los municipios cada día están más restringidos. Creo en un sistema parlamentario en vez de un sistema presidencialista como este, que se volvió todopoderoso, controla los otros dos poderes, el legislativo y el legislativo y el judicial, a tal punto que hoy que tenemos es casi un monarca en la presidencia, con unos poderes casi absolutos. Entonces esa situación es la que hay que mirar en detalle. Pero una pregunta, usted dice, bueno, logrado el consenso entre fuerzas, el mecanismo, bueno, en el caso que un mecanismo extraordinario de la Constituyente y la Constitución del 91 fue la séptima papeleta, sí, que fue una ruptura también. La Corte Suprema la vuelve, le da valor. Aquí cómo sería, porque eso está muy, yo veo el artículo de la Constitución donde se reglamenta muy específicamente y prácticamente no es una constituyente ni una asamblea constitucional, que el Congreso la convoca, le da un reglamento, le pone un tiempo y además no delega los poderes en ella, sino porque que no puede ser, tiene que tener un tiempo, por supuesto, tiene que tener unos temas muy claros y concretos, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es lo que nosotros planteamos. Pero yo creo que hay un gran ejercicio en este momento. Pasar de todas maneras por el Congreso. Pero puede llegar a un momento que haya un gran acuerdo también con los parlamentarios para que eso se pueda dar. Hombre, yo creo que la Asamblea del 91 tuvo un ingrediente muy interesante y fue que los sectores, por ejemplo, la constituyente de mujeres, la constituyente de los indígenas, la constituyente que querían los estudiantes, y cada vocero llevó prácticamente un ejemplar de la constituyente que quería. Todos presentamos. La preconstituyente se llamó. Todos los constituyentes, sí. Claro, el proceso preconstituyente fue demasiado interesante, pero yo creo que ahora se dan también algunos elementos muy interesantes. Cuando uno va a las universidades, los muchachos están trabajando, por ejemplo, sobre puntos sobre la constituyente. Cuando uno va a los sectores campesinos, también los campesinos tienen muchas cosas que decir. Por ejemplo, ¿por qué no estamos representados en el COMPEX? ¿Por qué no estamos representados en las estructuras grandes del Estado? ¿Por qué los campesinos no hacen parte de allí? ¿Por qué los estudiantes tampoco hacen parte del gran conciábulo del Ministerio de Educación, sino solamente hay una señora empresaria que llega a ser ministra de Educación y punto? Y nosotros pensamos que en este momento se desarrollan una serie de cosas muy interesantes. Mire, los paros campesinos nos han dado una lección a todos los colombianos. Nos han dicho, los campesinos también conocemos de economía, los campesinos también sabemos cómo se maneja este país, los campesinos conocemos exactamente que se están corrompiendo todas las estructuras del Estado. Es decir, todas esas cosas que han surgido en la última etapa, a mí me parece que están ayudando también a constituir algo muy necesario y a cambiar también algunas estructuras del Estado. De gente que dice, también desde unas posiciones de izquierdas, dicen, bueno, pues que la fuerza política, tal como están las fuerzas políticas, como se expresaron ahora en las legislativas, bueno, una fuerza política muy importante es el uribismo, que tendría una tajada bastante importante de la constituyente en el caso de que eso se dé. Y ese, yo creo, tiene un ánimo contrarreformista, no reformista. Los campesinos también tienen muchos votos en este país y han demostrado que efectivamente saben, no solamente de economía, sino que saben que sus derechos han sido conculcados y que ellos deberían estar en otros estamentos de la sociedad. ¿Usted cree que se necesitan nuevas estructuras sociales y nuevas estructuras económicas? Esta constituyente, la composición sería más progresista, más reformista, más avanzada que la del 91. Tenemos que mirar, mire, este país puede cambiar en un momento en que se llegue a un proceso de negociación y a un proceso de paz. Y pueden haber muchos cambios que a lo mejor ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, y a lo mejor del público pueden predecir qué va a pasar, pero van a pasar cosas muy interesantes. Yo creo que este país, que ha vivido dos siglos y un poquito más en guerras, declaradas y no declaradas, que empezaron en las luchas de los centralistas y los federalistas, y después los liberales y los conservadores se dieron bala, corrida casi un siglo, para arriba y para abajo. Y bueno, en la última etapa de la violencia después del asesinato de Gaitán, mire, nosotros vivimos en un estado de violencia terrible. Yo coincido con Juan Gabriel cuando dice, bueno, este tratado de paz, supuestamente era un tratado de paz, pero después de la Constituyente del 91 sucedieron cosas atroces en este país,
terribles, espantosas, que nunca nadie hubiera imaginado que podrían suceder después de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que los constituyentes del 91, me he puesto a pensar, de pronto me equivoco, pero yo creo que cometimos un error en el artículo donde le dimos la posibilidad al Congreso de reformar la Constitución. Porque fue terrible. Nos imaginábamos que el Congreso iba a avanzar, lo que pasó fue que el Congreso retrocedió. Es decir, hay una deslegitimación y hay congresistas excepcionales, también hay que reconocerlo. Hay gente que ha hecho una labor tremendamente buena. Ahí está Iván Cepeda, ahí está Robledo, seguramente que Claudia va a ser una excelente senadora. Hay gente que le hace muchas cosas buenas en el Congreso, pero hombre, la mayoría de los congresistas, estos seres que van allí a enriquecerse y a hacer una parte del carrusel de la corrupción muy grande en este país, donde antes de elegirse ya tienen los contratos asignados, toda esa contratitis que se volvió un esquema dentro del Estado, que no debe ser así, porque a lo último la empresa privada, que en mi época decían es símbolo de la eficiencia y la honestidad, ni símbolo de la eficiencia y símbolo de la deshonestidad. Eso está demostrado en la salud, en la educación, en todo, se han apropiado de todo. Son unos vándalos. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo ya anunció más o menos una idea de lo que él cree que sería la constituyente o los temas que debería abocar. ¿Usted cuáles son sus temas claves? Sin duda alguna, el país necesita una gran reforma constitucional. Aquí se han anunciado varios temas. Yo voy a traer a cuento uno que nos compromete a los 4 invitados suyos esta noche, porque hemos tenido responsabilidades para con Bogotá y tenemos obligaciones para con la ciudad. Solo una asamblea constituyente será capaz de organizar a Bogotá como ciudad-región. Lo que hemos logrado en Bogotá ha tenido lugar dentro de las fronteras físicas de lo que es el Distrito Capital. Lo sabemos muy bien, Aida Bella, Juan Gabriel Uribe y yo, porque hicimos parte del mismo periodo, ellos como concejales y yo como alcalde. Ellos tuvieron la suerte de colaborar con una gran alcaldía que tuvo la ciudad. 2 meses la basura en la calle, doctor, y no se acuerda, el procurador no le hizo nada. El tema de Bogotá es que los progresos que ha tenido, que tuvo en una época, porque últimamente hemos involucionado, los progresos de Bogotá se ven comprometidos por la falta de la dimensión regional. Bogotá es una ecorregión, porque tiene como eje estructurante el río Bogotá. Ahí hay 25 municipios, en los que se producen unos hechos que repercuten en la ciudad, y en Bogotá se generan unos hechos que repercuten en esos municipios. Hay una interacción. ¿Cuál río Bogotá? En temas de seguridad, es una alcantarilla en llena de temas de basura. medio ambiente, en temas de uso del suelo, en temas de política tarifaria, y eso hoy se maneja con decisiones individuales, locales, por no decir parroquiales, de cada uno de los 25 consejos y de los 25 alcaldes. Nosotros necesitamos organizarnos como ciudad-región, y yo creo que el Congreso no lo hará nunca. Eso solo lo hacemos en una asamblea constituyente o mediante un referendo, porque esa es una operación político-administrativa, también fiscal, de muchas repercusiones, de muchas consecuencias. Además, no es solo para Bogotá, es que en el país ya hay varias ciudades-región. Medellín es ciudad-región, Cali es ciudad-región, Barranquilla es ciudad-región, en la misma Cartagena, Bucaramanga. Uno va a Bucaramanga y encuentra unos avisos grandísimos que dicen los pasacalles. Bucaramanga, ciudad-región, y tienen toda la razón, eso es una ciudad-región. Pero en fin, ese es un gran tema para una asamblea constituyente o para un referéndum. De eso, infortunadamente, no hablan en La Habana. En La Habana están hablando de la justicia transicional, de la amnistía, el indulto, con el nombre de justicia transicional. Entre una cosa le pregunto a Aida y a el doctor Jaramillo, muy partidarios de la constituyente, yo de las conversaciones de La Habana, yo también lo soy, como lo es Juan Gabriel, pero hay quienes vienen hablando ya, y no recuerdo quién, hace poco lo escribió y lo dijo en los medios de comunicación. Así como va a haber amnistía e indulto para los alzados en armas, debería haberlo también para los condenados por narcotráfico o por parapolítica.
¿Ustedes son partidarios de que las conversaciones de La Habana lleguen a esos dos estadios? Bueno, es que, pero además lo dijo... No puede haber un armisticio, es que es otra cosa, ¿cierto? Por eso es que es muy importante entender claramente qué es lo que se piensa hacer en este caso. O sea, pero lo dijo Angelino Garzón, vicepresidente de la República. Ah, bueno. Eso no es cualquier cosa. O sea, ese fue el que dijo que debía haber amnistía para los narcotraficantes también. Y los parapolíticos. Y los parapolíticos. No, o sea, entonces, pero, doctor Juan Gabriel... pero perdón, no contestaron. ¿Son partidarios de que...? Yo personalmente no soy... Yo personalmente considero que lo primero que hay que hacer es el proceso de paz. Y aquí estamos hablando de un gobierno con un sector insurgente. En este caso, ya hubo en el gobierno del doctor Uribe un entendimiento con fuerzas paramilitares. Eso ya es algo que se está finiquitando. Aquí lo que estamos es un acuerdo entre una insurgencia y un gobierno y la ciudadanía, que estamos en espera de los resultados. Que se selle ese proceso de paz y que entremos entonces a sentarnos todos a buscar cuál es la verdadera alternativa hacia el futuro de Colombia. Pero es que y lo creemos que se tiene que fundamentar sobre la base de una Asamblea Nacional Constituyente para poder entonces diseñar ese país que queremos. Yo creo que aquí, vuelvo y repito, no se puede poner todo, porque esto comenzaría a generarse una cantidad de obstáculos. Así como se dice que Uribe lo que quiere es la reelección, que Petro lo que quiere entonces es que le quiten la inhabilidad, entonces ahora aparecemos con que es que entonces el narcotráfico y los paramilitares, y entonces terminamos que no vamos a verdaderamente a solucionar lo que tenemos que solucionar, y en este caso es poder finiquitar un problema de un conflicto que tiene ya más de, yo diría 60 años en este país. Más de 60 años y que no hemos podido finiquitar. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y posteriormente sí podremos tratar, porque muy seguramente habrá que tratar los temas de narcotráfico, que es muy diferente a los narcotraficantes. El tema del narcotráfico, en el caso concreto nosotros aquí en Bogotá, que hemos venido diciendo, la posibilidad y es un tema que debería tener una asamblea constituyente, porque no lo vamos a poder solucionar en el Congreso, que es el tema del uso medicinal de la marihuana, por ejemplo, para mencionar un solo caso, el uso medicinal y recreativo de la marihuana, un tema fundamental para poder tratar a miles de personas en este momento que tienen grandes dificultades y que no podemos atender por el simple hecho de no poder utilizar y llevar adelante el artículo 49 de la Constitución, que es supremamente claro, que en uno de sus parágrafos dice el porte o el consumo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas está prohibido, excepto bajo prescripción médica. Y no hemos podido desarrollar ese tema para poder tratar a las personas que necesitan la droga. Entonces, ese es un tema fundamental. Entonces, yo lo que creo sí es que debemos manejar dentro de qué vamos a hacer nosotros con el tema del narcotráfico y con la situación clara de algo que ya está en Uruguay y en los Estados Unidos, en muchos de los Estados Unidos, como es el tema fundamental del uso recreativo y el uso medicinal de la marihuana, para citar solamente un caso en el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Y posteriormente tenemos que ver qué vacíos han quedado de todo este proceso anterior del paramilitarismo, para ver cómo podemos también poder cerrar ese capítulo desgraciado que tenemos nosotros en el país, que ha causado tanto dolor y tanta sangre en este país, como es el tema del paramilitarismo, que desafortunadamente el mismo Estado tiene que ver en mayor parte sobre ese tema. Esos temas tendrían que ser también tomados en un momento dado, porque seguramente los vamos a tener que tomar en cuenta en la Asamblea Nacional. Usted sabe, doctor. Yo creo... El paramilitarismo fue así. Juan Gabriel. Yo creo que, digamos, el único error que yo le vería a la constituyente, porque le tengo mucho aprecio a ese episodio nacional, fue un episodio en que el país se volvió optimista por primera vez, emergieron nuevos liderazgos, se abrió el oxígeno, el espacio para que la gente participara, había jóvenes por todas partes, la gente iba a la constituyente, la mayoría era gente muy ilustrada, muy importante. Es decir, eso es un activo fijo nacional gigantesco. Es la única constitución, doctor Castro, usted que habla de pedagogía, que fue de consenso en Colombia. Antes uno echaba bala y le imponía la constitución al adversario y le expropiaba todos los bienes. Y así entre liberales y conservadores. Todo el tiempo. Y eso era el constitucionalismo colombiano.
La primera constitucionalismo real fue el de la Constitución del 91, que tiene, a mi juicio, unos temas que hay que evaluar en la medida en que constitucionalizó un poquito hacia el pasado. ¿En qué sentido? En que como era un factor de constituciones, de reformas represadas, entonces la Fiscalía no la ha podido hacer el doctor Álvaro Gómez Hurtado porque se le ha caído en la reforma 79. Muchas reformas que eran importantes, por ejemplo, la pequeña constituyente de Alfonso López Miqués en el tema territorial fue muy importante, la tumbó la Corte, varios elementos que tumbó la Corte Suprema de Justicia que bloqueó al país esa Corte Suprema de Justicia, porque esa fue la verdad, fue un bloqueo donde ya no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, si se diera una circunstancia posterior, porque vamos para el postconflicto, que llaman el postconflicto, eso es lo que llaman, yo creo que a este país le faltan varias cosas. Uno, más política pública, porque más que constituyentes se necesita mejorar la educación, la salud, mejorar la integración de la gente a la ciudadanía. Todo eso es política pública, que no lo va a definir una constituyente. Y lo que haría yo principalmente, si hubiera elementos nuevos, sería enfocar al país hacia el medio ambiente y desarrollar un modelo económico sostenible en esta pelea que existe actualmente entre el sector, digamos, de capitalismo como sea, que es llevar pues el petróleo y la minería como sea, al precio que sea, y los sectores que dicen que no hay que tocar absolutamente nada, hay que buscar un intermedio entre la minería, entre el petróleo, entre la agricultura. El país hacia el futuro requiere entidades e institutos claros como que, por ejemplo, como el hecho de que Colombia va a ser uno de los países de despensa alimentario dentro de 25 años cuando seamos en el mundo 9.000 millones de personas. Y uno de los países que está estipulado en un tema, digamos, de seguridad alimentaria va a ser Colombia. El país tiene que preparar esas instituciones. El país tiene que prepararse para ser ciertamente un país en medio del cambio climático. Es decir, hay una cantidad de elementos modernos que le faltan a Colombia institucionalmente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital, en un debate sobre la constituyente y sobre las distintas motivaciones de la constituyente. Pensábamos incluso que Juan Gabriel iba a cerrarse y a defender más un referendo y el desarrollo de la Constitución, pero veo que en la última intervención también considera que ese puede ser un mecanismo para desarrollar unos puntos que los expuso muy claramente. Ojo, yo no estoy hablando de constituyente como mecanismo de refrendación. Nunca he hablado con... Porque el mecanismo de refrendación de un proceso de paz no puede ser una constituyente porque es reabrir. De pronto puede ser. No es cerrar las puertas. La constitución no es. Crear derecho público no es un mecanismo de refrendación. Es más, yo no creo ni siquiera que debe ser un referéndum. Debe ser una consulta popular o un plebiscito en el que el país diga sí o no. Y cambiamos de escenario y vamos hacia adelante a otro escenario completamente diferente. Bueno, pero el doctor Castro puso un debate que es muy interesante, porque esa fue la motivación, entiendo yo, todos los que me cuentan qué fue lo que motiva o qué es lo que motiva a las FARC hacia una constituyente como mecanismo refrendatorio, y ahí está muy buena la diferencia que hace Juan Gabriel. Esa idea de ellos como mecanismo refrendatorio es por un miedo a la inseguridad jurídica, y ellos dicen, oiga, si vamos a acordar un marco jurídico, la única manera de que ese marco jurídico luego no vengan y nos hagan trampa es que sea una constituyente. Entiendo yo que esa idea se las vendió un poco también Álvaro Leiva, de que ese era el mecanismo mejor.
Entonces discutamos un poco eso, de justicia, de si realmente el mecanismo que puedes, digamos, asegurar digamos, que no le van a hacer trampa en lo jurídico, es decir, que no van a terminar en la cárcel o extraditados, que ese es el miedo de la gente de las FARC, porque aquí ha habido negociaciones que se hicieron con otros actores, pero con la promesa de que no había extradición y de que no había cárcel, y terminaron en la cárcel y en la extradición los paramilitares, y yo creo que ahí hay un miedo, y esa fue la motivación inicial de las FARC. ¿Usted considera que ese tema de justicia transicional necesita o es un capítulo de una constituyente? Mire, todos los procesos de paz generalmente en el mundo han terminado también con un capítulo de la justicia transicional. Si miramos a Sudáfrica, si miramos a Ruanda, si miramos a El Salvador, etcétera. Eso es uno de los mecanismos, pero yo de todas maneras pienso que lo que se busca también en este proceso es un poco de seguridad, y eso es también un motivo político, es en el fondo político. Porque aquí, ¿qué es lo que ha pasado? La historia de Colombia está asignada por una serie de traiciones desde la revolución de los comuneros. Pues, ¿qué hicieron con los comuneros? Firmaron el pacto y después los asesinaron. La guerrilla liberal, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con Aljure? Pues después de que firmó la paz, no, él no la firmó, pero hicieron la paz. En el caso de los comuneros fueron los españoles. Exactamente, bueno, exactamente, es la historia de Colombia, es lo mismo. Y después fueron los descendientes de los españoles, y ¡pum!, le cortaron la cabeza a los guerrilleros que del Partido Liberal pues entraron al proceso de paz. Y yo creo que lo que falta aquí realmente es una voluntad política muy fuerte de conocer además todos los procesos de paz. Cuando llegamos a este país, nosotros hicimos un llamado a la reconciliación, a la concordia, a detener las heridas de la guerra, a curarlas y efectivamente a mirar cómo construimos un país distinto. Este país los tenemos que reconstruir entre todos los colombianos. Pero bueno, entonces se habla qué se va a hacer con los señores que estuvieron metidos en la guerra, porque es que el exterminio, por ejemplo, del partido político de oposición de la Unión Patriótica fue una política de Estado. Fue realmente una decisión de acabar con el contrincante político o con el adversario opositor, simplemente quitándole la vida. Y si no hay derecho a la vida, no hay ningún otro derecho. Entonces, la lucha también intensa es porque se conserven la vida de los que estuvieron en las armas, etcétera, pero lo que han hecho con Petro es un pésimo mensaje para la propia Mesa de La Habana. ¿Cómo es posible que por medio de una resolución le quiten a uno los derechos políticos, llámese quien se llame, pero en este momento el procurador? Eso no es posible en un país que está en un proceso de paz y que está yendo hacia la reconciliación nacional. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Sí, aquí se habla mucho de la cuestión del narcotráfico, pero siempre que se habla del narcotráfico se habla de unos y no de los otros. Por ejemplo, no se habla de los banqueros que guardan la plata en el narcotráfico. No se habla de los constructores que emplean plata en el narcotráfico, pues un edificio que se construye en un mes, en 20 días, en 30 días, miles de millones de pesos, pues la gente dice, bueno, ¿y de dónde sale la plata? No hay que ser muy inteligente para saber de dónde sale. Y aquí toda la economía está cruzada por este problema. Entonces vamos a tener que definirlo, pero además no solamente los colombianos. Este problema es un problema universal. Es un problema universal en el cual hay demanda y hay oferta. Y hay oferta porque hay mucha demanda. Y entonces esa demanda no está ni siquiera en nuestros países. Y por eso se han creado una serie de organismos internacionales que tienen que definir también y que tienen que entrar a ese proceso. Porque no es un problema de los países latinoamericanos ni de Centroamérica. Es un problema globalizado, es un problema de toda la humanidad, es un problema de todos los países. Y entonces ahí también van a tener que intervenir muchas cosas y muchas decisiones a nivel global. Porque solos no podemos tampoco contra todo este fenómeno. Pero claro, desde luego, podemos regularizarlo y pueden haber una serie de hechos que, entre otras cosas, se hacen. Cuando uno va a determinadas regiones del país, la gente dice, bueno, nosotros no queremos sembrar coca en cualquier parte de este país, pero queremos sembrar yuca, pero ¿cómo la sacamos? Es que no hay carreteras. Es que yo creo que a este país hay que darle el vuelco. Hay que hacer otro proyecto económico, porque este no ha funcionado, porque nuestros campesinos quedaron sin trabajo, porque nuestros obreros no existen las fábricas pequeñas, grandes y medianas desaparecieron. Entonces eso coincide mucho con ciertas inquietudes de Gabriel Sí, pero Uribe mira, es más, yo creo que en el tema del medio ambiente, por ejemplo, hay una cosa que no hemos tocado, y es el problema de la megaciudad que hablaba el doctor, bueno, las grandes ciudades, las ciudades-región. La ciudad-región. Exacta. Mire, aquí en Bogotá nosotros dependemos mucho del páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz es un santuario de la naturaleza. Yo creo que es lo que más influye en este momento, no solamente en Bogotá, sino en la Orinoquía.
Por eso, tienen pero- una conexión directa, pero además es la fuente de agua de Bogotá Pero y no bueno, la podemos doctor entregar. Castro, Y ya le usted están entregando usted puso, yo con creo, las concesiones se nos está mineras. acabando el tiempo. Usted puso la discusión sobre justicia. Sin gas, nada Eso, más. ¿usted está de acuerdo con amnistía, con indulto? ¿Con qué es? ¿Y cómo se tramita eso? León, el Congreso de la República ya reformó la Constitución y adoptó los mecanismos de justicia transicional. Hoy son entonces normas de obligatorio cumplimiento. Eso está pendiente apenas de una ley. Eso es lo que llamaron en su momento, pero hace apenas año y medio, marco jurídico para la paz, donde se dice expresamente, inclusive, que no haya pena privativa de la libertad, que haya otros tipos de penas, que se exonere de la acción penal. En fin, el abanico es muy grande. Entonces, ese tema ya no necesita ni asamblea constituyente, ni referendo, ni consulta popular. Ese tema ya está definido, depende de una simple ley estatutaria. Otro punto, a mí me parece que hablar a estas alturas del procedimiento para refrendar o validar o darle fuerza jurídica a lo que se acuerde en La Habana es un poco anticiparse a los acontecimientos. Es casi que colocar los caballos delante de la carreta. Hay que esperar a ver qué es lo que se acuerda en La Habana. ¿Qué es exactamente lo que se define? Porque ahí hay puntos que han acordado, que han divulgado ya, por ejemplo, que reajustar los avalúos catastrales de los predios rurales. Por Dios, eso es decisión de la Junta Directiva del Agustín Codazzi. Eso es decisión del Ministerio de Hacienda que aporte la plata. Entonces, una vez que tengamos negro sobre blanco los acuerdos de paz, uno dice, ¿esto necesita reforma constitucional o no? ¿Esto requiere ley o no? ¿Esto es un simple decreto del gobierno? ¿Esto es de junta directiva de la empresa Ecopetrol o en fin, de la junta directiva del Banco de la República? Entonces, ¿para qué nos anticipamos? Nos estamos gastando en el debate del instrumento cuando no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por último, Aída Bella, con toda razón, hace un momento elogió la Constitución del 91. Ella hizo parte de la Asamblea Constituyente como yo, fuimos colegas allá y aprobamos esa. Y dice, lo que acaban de hacer con el exalcalde Petro es un exabrupto, ¿cómo se les ocurre hacerlo? Doctora Aída, lo que hizo la Procuraduría General con Gustavo Petro es la aplicación pura y simple de un texto de la Constitución del 91, que no existía antes, que se aprobó en esa Asamblea Constituyente porque se dijo, hay que luchar contra los malos manejos, los abusos de poder, que no alcanzan a ser delito, son unas conductas indebidas, son faltas disciplinarias. Y ojo, no es la primera vez que se hace uso de ese artículo que viene del 91 y que Aída y yo aprobamos con beneplácito. Yo creo que fue un gol que usted nos metió en la revisión. Llego a pensar que fue un gol en la revisión de la Constituyente. Ocasiones. Ha habido 1.800 destituidos e inhabilitados por 5 procuradores que hemos tenido después del 91. Bueno, eso Pero daría para esto otro que está debate haciendo que el procurador inició es un abuso de la justicia sobre eso, y de ese pero artículo. se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos ustedes esta noche y bueno, y a los televidentes los invito nuevamente a la controversia el próximo lunes. Invitación. Con su venia, yo quisiera decir algo para la
teleaudiencia no versada en estos temas. La Constitución se expide o reforma por el Congreso Nacional, por el pueblo mismo en una votación que se llama referendo o por una asamblea constituyente. Entre nosotros hemos utilizado esos tres procedimientos o esas tres formas, con resultados más o menos exitosos, porque depende del momento en que se utilicen. Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, nuestras constituciones eran expedidas y reformadas por asambleas constituyentes. Pero en el siglo pasado hubo dos asambleas constituyentes importantes, la de 1910 y la de 1991. El siglo pasado tuvimos también un referendo con el nombre de plebiscito, que fue muy importante, que se votó el 1 de diciembre del año 1957. Y el Congreso de la República en el siglo pasado hizo reformas históricas, la de 1936, la de 1945 y la de 1968. Ahora lo que está sobre el tapete es sí, la gran reforma constitucional que el país requiere, sin necesidad de proceso de paz y con mayor razón con el proceso de paz, la debe aprobar el pueblo mediante referendo, el Congreso mediante un acto legislativo o una asamblea constituyente. Ese es el debate en este momento. Bueno, ya voy en la presentación y ya empezaron a meter el tema del contenido. Juan Gabriel Uribe pues ha sido un ministro recientemente del Medio Ambiente, ha estado en muchas negociaciones de paz. Ahora es parte de la campaña del presidente Santos y bueno, traemos para que represente ese punto de vista acá en este debate. Muchas gracias, Juan Gabriel, por acompañarnos. Pues muchas gracias, León. Yo pues tengo la idea para iniciar el debate de que la constituyente del 90Buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión del Canal Capital. Lo hacemos todos los lunes con invitados especiales y sobre el tema que tiene vigencia, la coyuntura. Y hoy vamos a hablar de la constituyente. Ha surgido desde diversos lados y en distinto tiempo iniciativas de constituyente. Cuando se cayó la reforma a la justicia, se oyeron voces que planteaban la constituyente como un mecanismo para reformar la justicia. Luego en La Habana fue recogido esta propuesta por las FARC, ya no para ningún tema de los que se estaba hablando, sino para como un mecanismo de refrendar las conclusiones o los acuerdos de La Habana, y las FARC han seguido insistiendo en este tema. Y luego ahora hay una nueva iniciativa que viene de Gustavo Petro, que está haciendo movilizaciones y concentraciones en todo el país en la promoción de este mecanismo de constituyente. Cada quien lo hace desde perspectivas seguramente distintas. Hay también una franja de gente y de líderes políticos y de actores políticos del país que les parece que... Siendo el doctor Durán Duzán ministro, hicieron un censo y el censo era si éramos C o Ls. Pues yo me dije que C. Naturalmente, yo era una militante del Partido Comunista. Y entonces buscaban eran los conservadores y los liberales. Y bueno, ahí hicimos paridad entre unos y otros, ¿no? Pero yo creo que el país se asfixió de semejante situación. Se habían adueñado del país los liberales y los conservadores, y punto, no existíamos nosotros. Y esto hizo que se represaran una serie de solicitudes
de inquietudes, los estudiantes, las amas de casa, los sindicalistas, todos nos sentíamos realmente asfixiados. Y yo pienso que se colmó la tasa cuando mataron a 4 candidatos presidenciales. Y un año, pues 3. Es que esto era insoportable. Y entonces los estudiantes resuelven echar la 7ª papeleta. Y por primera vez en la Constitución aparecemos pues otros vicios de la política. Nosotros tuvimos 2, me acuerdo que los liberales tuvieron 25, los del M19 que acababan de desmovilizarse tuvieron 19, Salvación Nacional creo que tuvo 11. Bueno, los conservadores que estaban divididos en varios sectores, entonces los salvadores 11 y los conservadores 5, y llegamos los de la Unión Patriótica. Pues yo llegué a la Unión Patriótica acompañada del doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, defensor de los derechos humanos, y por primera vez aparecieron los indios. Y entonces esa Constitución, pues en la práctica, se refleja lo que quedó. Las mujeres tuvimos un capítulo, la familia tuvo un capítulo que descansa sobre los hombros de las 4 mujeres con el apoyo de los generosos hombres que habían allí y que entendieron que las mujeres teníamos unos espacios distintos a los cerrados, y entonces se hizo un excelente capítulo que me parece muy bueno, pero además los indios, los indígenas en este país avanzaron demasiado. Entonces todo el tema de la territorialidad, el tema de la autonomía, el tema del reconocimiento de sus culturas quedó plasmado en la Constitución. Y esto fue muy benéfico y se vio que habían otros partidos, otras inquietudes, otros pensamientos, y no quedamos muy contentos. Por ejemplo, con el capítulo 5 yo nunca estuve de acuerdo. El capítulo económico, quedaba el neoliberalismo ahí plasmado con el capítulo de la... Como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, que fue una ruptura, digamos, institucional del momento. Hoy no hay rupturas institucionales porque están autorizadas las constituyentes. Pero sí, la Corte Suprema dijo claramente que la constituyente debía ser un tratado de paz entre los colombianos, porque, aduciendo un tratadista italiano que se llama Norberto Bobbio, la sentencia de la Corte autorizó que hubiera constituyente siempre y cuando cupieran todos los colombianos. Es decir, que la Constitución se convertía en sí misma en un tratado de paz, que no ha sido desarrollado como tratado de paz. Entonces yo espero que la Constitución actual sirva de tratado de paz por fin a los colombianos. Bueno, ahí ya empezó el debate, pero vamos a una nota de contexto. Luego iríamos a una nota de contexto para que viéramos un poco digamos, el espectro de opiniones que hay en Colombia sobre eso. Pero ya que empezamos el debate, pues no lo cortemos y empecemos con ahí, digamos, la posición que tiene el Polo y la posición que tiene usted frente a la constituyente. Bueno, mire, nosotros pensamos que dentro del proceso de paz de La Habana, que le deseamos todos los éxitos del mundo y que confiamos en que se va a dar, porque es la primera vez en la historia de este país que la insurgencia armada llega a acuerdo en 2 puntos fundamentales. El primer punto, pues el del desarrollo de la tierra, y el segundo punto, el de la participación política. Esto es histórico, nunca antes, porque lo demás habían sido desmovilizaciones. Y esto tiene que estar acompañado necesariamente pues con unas profundas y grandes reformas sociales, que este país se ha negado por muchos siglos. Además son dos siglos que llevamos de vida pseudo-independiente, en la cual pues no se han hecho las grandes reformas. Realmente la Constitución del 91, en mi criterio, fue un avance muy grande. Y fue un avance muy grande, ¿por qué? Porque se rompió ese partidismo que nos acorralaba. Es que en este país no existíamos los que pensábamos distinto. Solamente existían los liberales y los conservadores, y nos sacaron del espacio político, nos arrinconaron de tal manera que yo me acuerdo, incluso siendo funcionario del Ministerio de Educación. La Constitución del 91 lo que hay es que desarrollarla, que no es el momento de una constituyente y mucho menos el momento para hablar de una constituyente para refrendar los acuerdos de La Habana. Ese tema ha sido también debatido y aquí tenemos un grupo de personas muy estudiosas de los fenómenos constituyentes, algunos como Jaime Castro fue protagonista y otras personas han venido trabajando. Aida Bella también fue protagonista en ese entonces de una constituyente, y quiero presentarle este panel que va a ser muy interesante para hablar del tema. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Gobierno de Bogotá, exgobernador del Tolima, ahora está sobre todo al lado de Petro promoviendo la idea de la constituyente. Muchas gracias.
Muchas gracias, León. Un saludo especial a todos y cada uno de los televidentes y pues sí, somos de los que creemos que una vez se firme la paz, no antes, sino se firme la paz, podamos llegar a encontrar unas posibilidades de entendimiento entre todos los colombianos. Y yo creo que a este Estado hay que hacerle grandes y gruesas reformas. Y creo que solamente podría lograrse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Desafortunadamente no creo que el Congreso de la República esté en capacidad de lograr esas reformas sustanciales para poder lograr la reconciliación y el entendimiento entre todos los colombianos. Aida Bella es candidata a la vicepresidencia, acompaña a Clara López en la fórmula presidente-vicepresidente en el Polo Democrático. Muchas gracias por acompañarnos, Aida. Muchas gracias, León, y también a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Un saludo muy fraterno. Jaime Castro, bueno, tiene una trayectoria larga como ministro, como alcalde de Bogotá, y ha participado muy activamente en las discusiones sobre constituyente, pero sobre todo también en las discusiones sobre la alcaldía de Bogotá, sobre Petro, sobre lo que ha acontecido en Bogotá. Muchas gracias, doctor Jaime Castro. Gracias a usted por la invitación.